Ya. No sé si pueden ver mi hoja. ¿Se ve, chicos? ¿Me confirman? Sí, Ok, gracias. Ya, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Tenemos que empezar a ver lo que son la relación entre las fuentes de tensión y de corriente que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos de un circuito cualquiera, entonces siempre vamos a tener esa relación, ¿no? Entonces, entre lo que son fuentes de tensión y fuentes de corriente. A veces tenemos circuitos que podrían llegar a confundirnos en el momento de la configuración. Entonces, para eso vamos a realizar estas equivalencias, ¿sí? Para que no tengamos mayor problema, ¿no? En este primer circuito, por ejemplo, acá nosotros tenemos tres fuentes de tensión diferentes y están todas conectadas a una misma resistencia. Entonces, la forma en la cual nosotros vamos a redistribuir este circuito, entonces va a ser de esta manera, ¿no? Entonces, como las tres fuentes están afectando a una misma resistencia, entonces subdividimos esas fuentes de voltaje que afectan a la misma resistencia. Entonces, ese es el circuito equivalente. En el caso de lo que es las fuentes de corriente, tenemos este caso redistribuido, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es un circuito que tiene fuentes de corriente, ¿sí? Que en este caso, perdón, ya. En este caso sería esta parte, ¿no? Entonces acá tenemos tres fuentes de corriente. Estas son fuentes de corriente. Tenemos tres diferentes resistencias y el circuito equivalente para las mismas, ¿sí? En este caso sería la fuente de corriente total y las resistencias que se las redistribuye en forma de serie, ¿ya? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros trabajamos ese tipo de circuitos equivalentes. Esta información yo se los voy a sacar una fotito y se los voy a subir al grupo para que también ustedes lo tengan y sepan lo que también estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de redistribución. A ver, vamos a pasar a lo siguiente. Esta segunda parte también es bien importante con relación al trabajo que les voy a dar el día de hoy y que ustedes lo puedan revisar con más calma en sus casas, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos de circuitos, normalmente le llamamos red. ¿A qué llamamos red? A un circuito común y corriente. Ya cualquier tipo de circuito que nosotros vayamos a utilizar, le vamos a llamar por este semestre red. Yo sé que ustedes tienen un concepto de red tal vez muy diferente, pero a cualquier circuito se le llama red. ¿Ya? Entonces, los circuitos o redes lineales, que son los circuitos que nosotros vamos a utilizar, tienen dos condiciones. La primera se llama condición de homogeneidad. ¿A qué se refiere condición de homogeneidad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un voltaje, vayamos a decir 10 voltios, ¿sí? Tenemos 10 voltios. Y tenemos, por ejemplo, dentro de esta caja negra sería nuestro circuito. Hagamos de cuenta que hemos hecho un divisor de tensión y el voltaje 2 nos resulta ser 5 voltios, ¿sí? Nos resulta ser 5 voltios. Entonces, para que nuestro principio de homogeneidad se cumpla, entonces nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Si nosotros aumentamos un valor escalar, a lo que es nuestro voltaje, ¿sí? Entonces, este debería de dividirse de forma lineal, es decir, que, por ejemplo, pongámosle que el valor de K sea 2, ¿no es cierto? Un valor constante. Y teníamos que el valor del voltaje 1 era en nuestro circuito 10 voltios, ¿sí? 10 voltios. Entonces, si nosotros multiplicamos el valor de K, que es 2, por el valor de B1, que serían 10 voltios, nos va a dar un total, ¿sí? De 20 voltios, ¿no es cierto? 20 voltios de entrada. Entonces, ¿eso qué significa? Que el voltaje de salida debería de tener el mismo valor escalar que nosotros estamos utilizando de forma inicial, que es decir, que es 2, ¿no es cierto? Entonces, si antes valía 10 nuestro circuito de entrada, 10 voltios y ahora vale 20, entonces nuestro circuito de salida, que eran 5 voltios, entonces en este caso, ¿cuánto valdría KB sub 2? ¿Cuánto tendría que valer?
10, exacto, tendría que ser 10 voltios, ¿sí? Es decir, que si nosotros aumentamos o incrementamos el valor del voltaje, entonces no debería de afectar de ninguna manera al circuito como tal, ¿sí? Debería de aumentarse o disminuirse de la misma manera. Eso es lo que nos dice en la primera condición de homogeneidad, ¿ya? Eso más que todo para este ejemplito. Eso no se olviden que es un circuito cualquiera, ¿ya? Es un circuito o también denominado red, ¿ya? Cualquiera de los dos lo podemos emplear para esta parte, ¿no? Entonces, vamos a la segunda condición, que es la condición de superposición o también denominado aditividad. En esta segunda condición de superposición, lo que tenemos es lo siguiente. Si nosotros tenemos acá un circuito cualquiera, ¿sí? Tenemos un circuito en el que tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida y tenemos también otro circuito con características similares, ¿sí? Que tiene un voltaje diferente de entrada y un voltaje diferente de salida, entonces nuestro resultado final, ¿sí? Al unir, dado que las condiciones de ambos circuitos son similares, entonces los voltajes deberían de ser en la entrada la suma de ambos voltajes de entrada y la salida debería ser la suma de ambos voltajes de salida. A eso se denomina condición de superposición. Ahora, ¿cómo se determina, por ejemplo, la condición de superposición? Los circuitos deben ser lineales. ¿A qué nos referimos lineales? A que no deben interferir elementos, como en este caso, que sean de cargas diferentes o que no se puedan mantener constantes en el tiempo. ¿Quiénes serían los circuitos lineales? Básicamente resistencias, capacitores y en este caso también utilizamos la parte de bobinas. Esos tres tipos de elementos no tendrían que tener ningún tipo de variación en el tiempo. Ahora, si nosotros utilizamos diodos, transistores, entonces esos son componentes activos. Entonces, al ser componentes activos, pueden realizar modificaciones dentro de nuestro mismo circuito. Entonces, en ese caso ya no se cumpliría lo que es el principio de superposición. ¿Ya? Entonces, eso más que todo para aclarar esta parte. Muy bien, entonces vamos a hacer también algunas propiedades adicionales y en función a esas propiedades nosotros vamos a ir realizando algunos ejemplos que ustedes van a utilizarlos en la siguiente tarea, ¿no? Ok, entonces para lo que es una red de tipo lineal, entonces nosotros vamos a emplear lo que es las equivalencias de los diferentes circuitos. Entonces para aquello vamos a tomar en cuenta a lo que se llama equivalencia entre lo que es circuito estrella y lo que es circuito delta. ¿Sí? Entonces no sé si ustedes han escuchado hablar de estos dos tipos de circuitos delta y estrella. Creo que acá lo tengo ya dibujadito para la parte de... Aquí está. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces tenemos algunos circuitos que necesitamos hacer alguna conversión adicional para que nosotros podamos obtener la resistencia equivalente. Entonces, ¿cuáles son esos circuitos que nosotros necesitamos utilizar? En este caso, la transformación de un circuito estrella, ¿sí? De tipo Y a un circuito delta. Entonces, lo que tenemos nosotros, este es un ejemplo de un circuito delta. Perdón, de un circuito estrella y lo queremos volver a tipo delta. ¿Para qué? Para que en el momento de que nosotros hagamos la equivalencia en cuanto a lo que es el circuito, entonces nos resulta un poco más sencillo, porque a veces tenerlo de esta manera, entonces puede ser un poquito más complicado en el caso de realizar algunas simplificaciones con lo que son las resistencias, ¿no? Para ello se utiliza una serie de fórmulas. ¿Cuáles son estas fórmulas? Son las siguientes. El valor de X, por ejemplo, tenemos que sería esta resistencia, el valor de la resistencia X sería equivalente a la multiplicación de la resistencia 1
por la resistencia 2 más la resistencia 1 por la resistencia 3 y la resistencia 2 por la resistencia 3 dividido entre lo que es la resistencia 2. Aquí hay un error de transcripción. Esta es la resistencia 2. Ya, es la resistencia 2. Ya. Acá en el caso de Y, entonces también hacemos referencia a lo que es la resistencia 1, a lo que es la parte de la resistencia 1 por la resistencia 2. Tenemos lo que es la resistencia R1 por R3 y tenemos lo que es la resistencia 2 por la resistencia 3. ¿Sí? Entonces, dividido entre lo que es la resistencia 3. Y luego tenemos lo que es Z, ¿sí? Que es la equivalencia entre la resistencia 1 por la resistencia 2 más la resistencia 1 por la resistencia 3 más la resistencia 2 por la resistencia 3 dividido entre la resistencia 1. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas que nosotros empleamos para convertir un circuito estrella a un circuito de tipo delta. Y viceversa, ¿no? Entonces, para cuando nosotros queremos convertir un circuito de tipo delta a un circuito de tipo estrella, entonces lo que tenemos que hacer es igual, utilizar estas fórmulas, ¿sí? Para encontrar el equivalente entre ambos, ¿no? Entonces acá están las fórmulas. Para X es R1 por R2 entre la suma total. Para Y es R1 por R3, la suma total. Z R2 por R3 y la suma total. ¿Sí? Esa es la forma en la cual nosotros encontramos el circuito entre lo que es delta y estrella, que a veces nos sirve para realizar las diferentes simplificaciones de los circuitos que vamos a utilizar en el transcurso de este parcial. No sé si hasta acá hay alguna consulta, tal vez algo que quisieran que se les aclare. Ya, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a dar un ejemplito relacionado con el uso de los elementos que habíamos indicado anteriormente, ¿sí? Donde vamos a utilizar la ley de nodos de Kirchhoff, vamos a utilizar la ley de voltaje, ¿no es cierto?, de divisor de tensión también, aplicados a un ejercicio. A ver, vamos a copiar el ejercicio, que es calcular las corrientes, I1, I2 y 3 del circuito. Ok, por si acaso, me tienen que enviar vía WhatsApp, ya varios ya lo hicieron, referente a las resistencias que les he dicho que hay, ¿no? Entonces, no se olviden, a los que falta todavía, entonces tenían que mandarme, entonces mándenme ya nomás para que se los registre y se los tome en cuenta como participación de clase, ¿ya? Ok, continuamos. Aquí tenemos la resistencia 1, tenemos la resistencia 2. Tenemos acá una fuente. A veces vamos a encontrar este tipo de simbología, como les digo, para que no se confundan con lo que es un capacitor, entonces se van a dar cuenta que un lado es más grande que el otro. Y a veces nos ponen los signos también para diferenciarlo. A veces no nos ponen los signos, pero como son de diferente tamaño, entonces nosotros tenemos que diferenciar que el signo más grande, o sea, es decir, el positivo, es del lado más grande y el lado más pequeño es el lado negativo, ¿ya? Para que tengamos en cuenta esos datos. Y acá tenemos lo que es la resistencia. Esto es R4, esto es R1, R3, R5. R5, esto es B1 y esto es B2.
¿sí? A ver, vamos a anotar los datos de la resistencia 1 es 2 ohmios. Si alguna parte no está nítido, entonces me dicen para yo acercar la cámara y de esa manera no tengamos mayor problema, ¿sí? ¿Se notan los datos, chicos? Me van a avisar, por favor. Ya, esto es el voltaje B1, que sería 24 voltios, y el voltaje B2, que es 12 voltios. Ok. Nos está pidiendo encontrar las corrientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para encontrar las diferentes corrientes? ¿Y cuáles serían esas corrientes que nosotros tenemos que encontrar? Lo primero, siempre la corriente va a ir de negativo a positivo, ¿sí? De negativo a positivo. Y eso lo vamos a tomar en cuenta como si fuera la corriente 1. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es en la segunda malla, ¿sí? También la corriente I2 igual, va siempre de negativo hacia positivo. Siempre entra por el negativo. Y de acuerdo a aquello, entonces nosotros vamos a ir calculando, ¿sí? En cada caso, y ustedes me van a ayudar con la calculadora para determinar los datos correctos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la suma de corrientes es igual a cero, ¿sí? Esa es nuestra primera ecuación. ¿Por qué? Por la ley de Kirchhoff. Luego tenemos que el voltaje total, ¿sí? Es igual a la corriente total por la resistencia total, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso, vamos a encontrar ese valor de lo que es cada una de las resistencias y los voltajes que nosotros tenemos. En este caso, en el primer caso tenemos el voltaje 1, ¿sí? Vamos a encontrar en esa malla, voltaje 1 va a ser igual a ¿qué? La corriente 1 en la resistencia 1 por más la corriente I2 por la corriente, perdón, por la resistencia 2. ¿Y a quién más le afecta? A la resistencia 3. Entonces vamos a poner más la corriente 3 por la resistencia 3. Entonces ahí yo ya tengo una ecuación. Entonces, ¿para qué me sirve esta ecuación? Me sirve para determinar las incógnitas, que en este caso serían las corrientes que yo tengo dentro de esta relación. Vamos a poner ecuación número 2. Ok, en esa segunda ecuación. Luego vamos a irnos a la segunda malla. Esta es la malla 1. Vamos a anotar así. Malla 1. Para que nos demos cuenta cuál es el resultado que estamos encontrando. Luego vamos a irnos a la malla 2. La malla 2. Ya, en la malla 2, ¿qué tenemos? Igual, ¿no es cierto? Entonces tenemos la segunda fuente de voltaje, ¿sí? Y de acuerdo a aquello vamos a ir encontrando los diferentes resultados. Entonces, de la misma manera, el voltaje que se tiene en este caso, ¿sí? Lo que va a entrar, el voltaje sería B sub 2, ¿sí? B sub 2, que es igual a la corriente. ¿A la corriente de quién? En este caso, lo que tenemos que tener cuidado también es cuál es el sentido que nosotros vamos a adoptar dentro de lo que es nuestra malla, ¿sí? Entonces, no se olviden que el circuito que nosotros hemos utilizado es en sentido antihorario, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, igual estamos haciendo lo mismo, pero dentro de ese sentido, entonces nosotros lo que tenemos que fijarnos que en el momento que va a circular la corriente 1, ¿sí? Respecto a la segunda corriente, están entrando en sentidos contrarios, ¿no es cierto? Entonces, como están entrando en sentidos contrarios, entonces tenemos que verificar el signo en el cual está circulando. En este caso, para la corriente de la primera malla, el voltaje B2, ¿sí? Llegaría a ser el signo contrario, que sería menos el voltaje 2. Y la corriente que yo estoy circulando a través de lo que es la R5, entonces vamos a tomar en cuenta que sería la corriente I2
pero también está circulando en sentido contrario, que sería R5 y tendría el signo negativo. También por la resistencia R4 está circulando también la corriente, pero en el otro sentido, que sería I2 por R4. Y finalmente esta resistencia 3 que yo tengo, ¿sí? Si se dan cuenta, está circulando a través de la malla de la corriente 1. Entonces, como está circulando en el otro sentido, entonces va a adoptar el signo positivo. Sería más I3 R3, ¿no es cierto? Entonces, ese es el caso en el cual nosotros ya tenemos nuestra tercera ecuación. Ya entonces, con estos datos, nosotros podemos formular también lo que habíamos encontrado aquí en un principio. La suma de corrientes, como es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos definir o indicar? A ver, ¿cuáles serían las corrientes que nosotros vamos a tener? La corriente I1, ¿sí? Que está circulando en sentido contrario, ¿no es cierto? En sentido antihorario. O directamente lo que podemos hacer es que eh, la corriente I2, ¿sí? Que está circulando en la segunda malla, con la corriente I3 es igual a la corriente I1. Entonces podemos decir, por ejemplo, la corriente I1 es igual a la suma de la corriente I2 más la corriente I3. Y ahí tenemos nuestra cuarta ecuación, con lo que ya podemos encontrar las corrientes porque ya tenemos todas las resistencias y también tenemos todos los voltajes. Entonces, haremos el cálculo o haremos el reemplazo de las ecuaciones que hemos encontrado. De la ecuación 2, aquí vamos a resolverlo. Sería en vez de voltaje 1, reemplazamos que era 24 voltios, ¿sí? Entonces vamos a poner ahí 24 voltios. Eso es igual a la corriente I1 por la resistencia 1, que en este caso eran 2 ohmios. Entonces vamos a anotar 2 ohmios. Luego tenemos más la corriente I2 por lo que es R2, que sería 4 ohmios. 4 ohmios más la corriente I3 por, en este caso, sería 3 ohmios multiplicado por I3, ¿no es cierto? Ya tenemos esos datos. Ahora, tomando en cuenta de la cuarta ecuación, entonces podemos hacer el reemplazo entre lo que es la corriente I1, que es igual a la corriente I2 más la corriente I3. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta es esa información, ¿no es cierto? En vez de colocar I1, yo puedo reemplazar estos dos datos. Entonces, vamos a colocar de nuevo 24 voltios. En vez de I1, yo le voy a colocar 2 ohmios multiplicado por I2 más 2 ohmios multiplicado por I3, porque estoy haciendo el reemplazo de la cuarta ecuación, más I2 multiplicado por 4 ohmios más 3 ohmios multiplicado por I3. ¿Sí? Ok, entonces ya puedo reducir los términos, que sería 24 voltios, que va a ser igual a la suma de los elementos comunes, que en este caso sería I2 más I2, entonces sería 2 más 4, sería 6 ohmios multiplicados por I2 más la corriente I3, que sería 2 ohmios más 3 ohmios. Entonces sería 5 ohmios multiplicados por I3. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo una nueva ecuación. La voy a denominar 5, lo vamos a denominar. 5 para darnos cuenta que ya tenemos casi el resultado final. Entonces pasamos a la segunda malla, donde el voltaje B sub 2 era igual a 12 voltios. Entonces reemplazamos los 12 voltios.
12 voltios. Acá le vamos a poner delante de la ecuación número 3. De la ecuación número 3 tenemos 12 voltios que son negativos. Eso va a ser igual a menos I2 por R5, ¿no es cierto? Perdón, no es I2, es en este caso, sí, no, está correcto. Es la corriente I2 porque está circulando en la segunda malla. Entonces, acá ya podemos hacer la operación, ¿no es cierto? Tomando en cuenta los valores de R5 y R4. R5 me vale 5 y R4 me vale 1. Entonces, como son el mismo signo, se suman. Sería menos 6 ohmios multiplicados por I2, ¿no es cierto? Ya. Luego tenemos más la corriente I3 por R3. R3 me vale 3 ohmios. 3 ohmios multiplicado por I3. Listo, entonces ya tenemos la sexta ecuación. Acá simplemente ya tenemos que hacer el despeje correspondiente. Y si ustedes se fijan, si sumamos ambas ecuaciones, le ponemos 5 más la ecuación 6. Entonces, ¿a qué nos va a dar igual? Va a ser 24 menos 12, va a ser 12 voltios. Y esto se va a eliminar, ¿no es cierto? 6 positivo y 6 negativo se simplifican. Y acá simplemente nos queda la suma de ambos. Vamos a poner igual. 5 más 3 sería 8. 8 y 3. Y de acá, como yo tengo para encontrar el valor de I3, entonces simplemente hago el despeje. Sería I3 es igual a 12 dividido entre 8. ¿No es cierto? ¿Cuánto sería 12 entre 8? Las mitades podemos sacar. ¿Perdón? 1.5. 1.5, gracias. 1.5 amperios. Entonces ya tenemos el valor de I3. Ya lo que tenemos que hacer es sacar de la misma manera el valor de I2 y el valor de I1. Entonces nosotros, como ya sabemos que I3 vale 1.5, entonces podríamos hacer el despeje correspondiente de alguna de nuestras ecuaciones para determinar su valor final. Podríamos encontrar utilizando una de estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si utilizamos, por ejemplo, esta primera ecuación? Sería 24 voltios. Eso es igual a, sería 6 multiplicado por I2 más 5. Y en vez de colocar el I3 que tenemos acá, le colocamos un valor que sería 1,5. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto sería eso? 5 por 1.5, ¿cuánto es? Hacemos la resta. 7.5. ¿Cuánto? 7.5. Ok, 7.5. Entonces está sumando. Llevo al otro lado a restar. 24 menos 7,5. Eso es igual a 6 y 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar a dividir este valor de 6 para encontrar el valor de la corriente I2. ¿Y 2 cuánto va a ser? Me restan 24 menos 7.5 y eso lo tenemos que dividir entre 6. ¿Cuánto sería? 2.75. 2.75, ok, gracias. 2.75 y finalmente ya tenemos las dos corrientes. Ahora tenemos que encontrar la corriente I1. La corriente I1 es la suma entre la corriente I3 más la corriente I2, que sería 1.5 más 2,75. ¿Cuánto sería eso?
4.25. 4.25. Entonces, ese sería nuestro resultado. Ahí nosotros tenemos lo que es el resultado de las tres corrientes, ¿ya? Entonces, hasta ahí sería lo que es este ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar lo que es las leyes de Kirchhoff. Ahora, si es que necesitan más ejemplos, dentro del texto que les he enviado al Classroom, ahí también pueden revisar. Hay varios ejemplitos que ustedes también pueden revisar. Está en el capítulo 2, si más no me equivoco. Pero para subsanar, el, este ejercicio les voy a pasar, chicos. No se preocupen. Les voy a sacar una fotito y les voy a enviar directamente al WhatsApp para que lo tengan como registro. Y también el texto que les he enviado en el Classroom está ahí. Varios ejemplos que ustedes también lo puedan revisar y de ahí también podrían hacerlos nuevamente los ejemplos para practicar, ¿no? Ya, entonces eso sería para el día de hoy. Y la tareita que van a realizar para la siguiente semana va a ser un poquito más teórica, no va a ser tan, tan activa, pero sí les voy a dar un ejemplo o dos para que lo resuelvan y que no pierdan el ritmo de práctica. Ya, entonces van a tener que averiguar lo que son teoremas de Thevenin y Norton. ¿Ya? Hay dos ejemplos de cada uno. ¿Ya? De cada uno. Y también me van a averiguar lo que es el teorema de superposición, que les ha dado ya lo que es una explicación, pero lo van a realizar igual con un ejemplo de superposición. De superposición. ¿Ya? Ok. Esa sería la tareita y yo les voy a subir la tarea vía Classroom para que ustedes lo puedan revisar con calma. Todo lo que les he indicado ahora también les voy a subir. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería por el día de hoy. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, pregunta que quisieran consultar antes de cerrar la sesión. Dime. Puedo instalar el Proteus en mi computadora. ¿Cómo lo instalo? Ah, ya, ok. Les voy a pasar un tutorial, ¿ya? Deus. Tienes que craquear, tienes que instalar su licencia, instalar como administrador, así que. Cosas que. Lo he hecho sí, pero me pide las cosas. Lo voy a borrar, lo voy a hacer antes, por ejemplo. Ya. Más que todo por la licencia y por el cracker de ¿verdad? Sí. Ajá. Eso no es siempre. Sí, de todas maneras, si alguno de ustedes también tiene algún video tutorial o algo referente a la instalación, entonces igual sería bueno que lo puedan compartir en el grupo, ¿no? Siempre nos sirve ese tipo de detalles. ¿Ya? Yo sí, pero al YouTube entrate, ahí te van a dar Ujú. toda forma de instalación. Ya, YouTube no es. Solo los pasos sigues y ya listo, vas a instalar. Ujú. Ya, chicos. Ya. Ok, ya. No sé si tienen alguna consulta más, chicos. Bueno, dije yo. Sobre la feria, ¿puede ser en grupo o solo uno? No pueden hacerlo en grupo. Justamente ahí creo que dice 5 integrantes del grupo para que lo puedan realizar un proyecto. Ahí en el documento que les he pasado, ahí lo revisan con calma para saber de qué se trata. Ya. Ok, ya. Bueno, chicos, entonces creo que no hay más dudas, ¿no? No creo. Ya. Listo, chicos. Entonces, con eso terminaríamos el día de hoy. Entonces les voy a pasar el trabajo para que lo realicen.
en la plataforma y cualquier consulta igual, me escriben nomás, ¿ya? Gracias. Listo. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Buenas tardes.